Hola amigos, muy buenas tardes. Gracias por permitirme entrar una vez más en su hogar. En este día de hoy, por cierto, bueno, con este palo de agua que se me pone el corazón chiquitico porque entre tanta necesidad, cuánta gente pues no ha podido ni siquiera arreglar sus casas y se les llueve, como la canción de Ali Primera, todas sus casas. Vamos a ver de qué manera pudiéramos apoyarnos unos con otros. La tragedia de Timote con esa vaguada ha sido todo un tema y Venezuela ni se entera porque como no hay medio de comunicación, como no hay gesto de solidaridad, de verdad qué tristeza el país que tenemos entre manos. Pero por si fuera poco, todas estas duras realidades y tragedias, porque hay que decirlo, la gente está pasando una situación trágica ante estas duras realidades. Pues la noticia de esta masacre en Barlovento que hay que empezarla a denunciar. Yo y mi equipo de producción hemos estado tratando de buscar imágenes, no tenemos nada oficial porque bueno, como pasa con estos régimen, pues todo está tomado. Lo único que sabemos es que la morgue de Bellomonte está militarizada y lo que oímos fue lo que dicen los familiares, que son más de 12 víctimas las desaparecidas, y todo hace señalar que la OLP pues tienen realmente la gran responsabilidad de esta masacre que a uno se le parte el corazón porque esto y lo que sucede en México pues van de la mano. Y bueno, yo he querido invitar justamente para poder analizar todas estas cosas a un extraordinario dirigente de estas jóvenes generaciones que le vienen pisando uno los talones por detrás, y amigo y compañero, lo quiero muchísimo, el dirigente regional de Nuevo Tiempo, Víctor Velasco. Víctor, de verdad, un gusto tenerte, y bueno, estamos aquí comentando tantas cosas de lo que estamos viviendo, pero indudablemente tu visual, sé que eres un hombre muy metido y todas tus investigaciones alrededor de un tema tan delicado, además inédito, porque lo hemos vivido como una realidad inédita jamás vivida en el país, este tema de la masacre de Barlovento. Bienvenido, Víctor, un gusto tenerte. Bueno, muchas gracias, Iraida, por esta oportunidad, gracias a la familia de Global y a toda su directiva por esta posibilidad pues, de comunicarnos con buena parte del Zulia y de Venezuela. Mira, definitivamente que vivimos en una realidad muy difícil, una realidad trágica, una realidad que va desde el resquebrajamiento social, pasando por el resquebrajamiento institucional, y bueno, y que lleva como consecuencia asimismo o toca cada uno de nuestros hogares. Desde que lo veníamos diciendo cuando esto comenzó, en el año 1999, que anunciábamos esto, mucha gente creía que exagerábamos, o que mentíamos, o que era politiquería, porque queríamos que siguieran gobernando adecos y copellanos, o cualquier cantidad de cosas se nos acusaba, y hasta se reían de nosotros. Y la gente pues tenía su vida realizada, algunos bastante cómodamente, y nadie pensaba que esa revolución que parecía llegar para arrasar una clase política con la que no estábamos satisfechos, no iba a tocar en ese proceso de arrasamiento de aquella vieja sociedad, de aquella vieja Cuarta República, no nos iba a tocar a cada uno de nosotros. Y fíjese usted lo que se ha transformado. Y lo más lamentable de todo ello es que primero que la clase política que se quería exterminar se legitimó ante los ojos de la gente. Muchos incluso añoran aquella política, aquellas épocas. Es correcto. Incluso a los dirigentes que tanto odiaron, ahora son los grandes ahora ídolos. Son prácticamente pro hombres. Y eso es muy lamentable que le ocurra a una sociedad, ¿no? Realmente que es preocupante, es muy triste, sobre todo cuando vemos que las cosas que criticamos, la corrupción, etcétera, las masacres, la masacre de Yumare, la masacre del Amparo, las masacres que pudieron ocurrir en aquellos tiempos, hoy día se vienen reeditando. Los excesos militares y los excesos policiales no desaparecieron. La persecución política, que era algunas excepciones que pudo haber habido, sobre todo en los años de la guerra, de la cuasi guerra civil que se vivió en los años 60 con la guerrilla, que sí hubo problemas de abusos y excesos militares y policiales, pues hoy día, después de 30, 40 años, se vienen a reeditar. Preocupa el hecho de que ese tipo de persecución, esa masacre de Barlovento, entre otras que han habido y entre otros excesos de la OLP,
sean precisamente en contra del pueblo llano, sean precisamente un mecanismo de purificación o de exterminación de la pobreza, un mecanismo de persecución hacia los más pobres, a los que menos tienen, y ahí pues caen justos por pecadores. Nosotros sí quisiéramos que se combata la delincuencia, que se combate el crimen y la criminalidad, pero no de esta manera, no que se persiga al pueblo del ciudadano de a pie, no que se viole el derecho a la intimidad del hogar y a la inviolabilidad constitucional del hogar como lo viene haciendo la OLP. Nosotros queremos que esos organismos de inteligencia, que bastante plata que le han metido en estos últimos 18 años, en vez de andar grabando y persiguiendo a los políticos y a las esposas de los presos políticos, que es lo que han hecho en estos años, por cierto, muy bochornoso, que anden grabando y persiguiendo a los gángsters que están dentro y fuera del gobierno, porque vale decirlo, y el Zulia es un ejemplo de eso. Vivimos en sociedades básicamente asediadas, por no decir controladas por las mafias, por la mafia del contrabando, por la mafia de la extorsión, por la mafia del secuestro. Y por una mafia nueva, que cada día agarra más poder, que la mafia política. Seguro. Porque esa mafia que hay alrededor de las cosas nuestras políticas, es una cosa que uno se queda, no, pero es que no además, le tienen miedo a además nada. que están estrechamente vinculadas. Unas con otras. Desde sí. la mafia sindical, que fue una de las primeras que se creó casi que naciendo con este gobierno, desde el sicariato sindical hasta lo que hoy día vivimos con las mafias del bachaqueo de gasolina y de alimentos, todos los cuales tienen, y eso lo sabe todo el mundo, estrechos vínculos con los gobiernos locales y incluso con el gobierno Víctor, nacional. Pero sobre esto quiero decirte algo muy particular. Ya basta que el gobierno se haga la vista gorda de lo que ocurre en el Zulia, de lo que ocurre en Aragua, de lo que ocurre en Carabobo, de lo que está ocurriendo propiamente en Caracas, que es el crimen organizado, el sicariato organizado. En el Zulia vivimos y hay un silencio atroz de las autoridades, vivimos una guerra entre bandas que nos lleva a todos por delante. Vamos a comerciales y al volver un poco para redondear esta visual de lo que ha sucedido en Barlovento, que es la extensión de lo que vivimos pues todas las sociedades, como tú bien, sí. Qué bien lo has dicho, Víctor. Ya venimos en la tarde de hoy, a ustedes les pido que no se retiren. Bueno amigos, aquí seguimos en la tarde de hoy porque realmente uno no deja de asombrarse, uno va por las calles, ¿no, Víctor? Y veníamos hablando de este tema de lo que ha sucedido en la masacre de Barlovento, pero yo no me termino de explicar. Nunca antes había estado tan militarizado el país, porque nunca antes hay más militares en todos los cargos públicos, en todas las esferas. Las alcabalas móviles de la Guardia es una cosa ya loca. De verdad lo tengo que decir. Yo por eso no me siento más segura. Con todo mi respeto a ellos, a mí esas alcabales lo que me hacen es enturbiarme la vida por las colas, pero eso ni me da tranquilidad ni seguridad. Al contrario. Uno se asusta. Exacto. Si es en la noche, bueno, en estos días pasamos un susto, veníamos unos amigos del club náutico, salíamos y nos iban a dar la cola y bueno, estábamos angustiados porque de verdad uno no sabe a esa hora de la noche de qué se tratan esas alcabalas, ¿no? Y por otro lado, lo de las OLP, que se ha convertido en la mano armada del gobierno, disque para limpiar y no sé. Pero uno oye los testimonios de estas familias de Barlovento, escasamente, como te digo, Víctor, de lo que hemos podido recabar, porque la información es estoy tratando de hacer contacto con Delsa, que es la que está llevando pues el caso de la Asamblea Nacional, pero la situación es bastante grave. Claro, muy grave. ¿Cómo tú sacas? Hasta ahorita son 12 de los que se hablan en el caso de Barlovento, pero aparentemente pudieran ser más. Sacas vivos, que todo el mundo los ve, de sus casas, del barrio, a 12 muchachos, y de repente pues se desaparecen, y cuando empiezan a aparecer muertos. Eso es sencillamente ejecución forzosa, eso es sencillamente una pena de muerte de hecho. Pero eran delincuentes estos muchachos, porque uno lo que tiene... Bueno, pero aunque lo fueran, no lo son. Aparentemente, según lo que lleva la Comisión de Política Interior, estos 12 primeros desaparecidos forzadamente que se están denunciando, ninguno tenía antecedentes criminales. Pero y aún así, aunque los tuviera,
nosotros profesamos lo que dice la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Todos los seres humanos, por criminal que sean, tienen unos derechos humanos y tienen que ser llevados ante un juez y ante la justicia. Yo sí quiero que los criminales paguen, pero que paguen conforme a lo que dice la Constitución y la ley, que lo lleven ante un juez, que los metan los 15, los 20, los 30 años que tengan que pagar, que ya bastante grave es estar 15 meses en una prisión en Venezuela, es un castigo tremendo, terrorífico. Yo creo que por ahí similar o peor que el infierno. Entonces, no es necesario que se estén aplicando ejecuciones extrajudiciales en Venezuela. Eso nos degrada como sociedad, eso te pone en riesgo a ti, me pone en riesgo a mí, pone en riesgo a tus hijos. En mala hora, algún familiar de nosotros, algún muchacho, como ya pasó en la masacre de Kennedy, o como pasó aquí en el Zulia, por ejemplo, con la hija del embajador. Del embajador de Chile. Claro, pues en un operativo policial, pues sencillamente los rocían de plomo, de tiro, a diestra y siniestra, porque ellos asumen, enjuician y sentencian sumariamente que son unos criminales. Sin ir muy lejos, la manifestación, que bueno, los muchachos que se fueron a San Francisco, esta policía loca, entonces, o sea, una manifestación con plomo. Esto no le conviene a ningún ciudadano. A nadie. Esa no es la persecución criminal que nosotros queremos. Yo insisto, Iraida, y lo que digo con mucha seriedad, Venezuela necesita una política, porque nos está comiendo el hampa, sí es verdad, pero necesita una política sistemática y coherente de seguridad ciudadana, y es que no con la inteligencia. No la hay. Claro que no la hay, porque si lo hubiera, tú y yo viéramos en la prensa que los muertos por el brazo armado del gobierno fueran los jefes de las cabecillas criminales que no caen. No caen. No hay un preso. No hay un preso, y además nos quedamos sin prisión en el Zulia. No hay un preso de los jefes por la mafia. ¿Tú has visto algún preso de la mafia? Ninguno, para nada. Mira, este era el cabecilla de la banda. No, no hay. Al contrario, hace unos años aquí en el Sambil de Caracas, por cierto, escoltado por seis CPC, agarraron preso a un supuesto jefe de una mafia. Está en libertad y nadie sabe cuándo lo dieron en libertad ni quién lo dio en libertad. Entonces, imagínese usted a lo que estamos sometidos los venezolanos, y entonces se carga la mano para... Mira, esa OLP es una operación de propaganda, y una operación de propaganda maluca, hecha además cometiendo crímenes en contra de la humanidad, para que nosotros creamos que se está combatiendo el hampa. Pero eso no es agarrar un barrio, tomarlo, batirlo y violar las casas y violar los derechos humanos de las personas, no nos va a devolver la seguridad a nosotros. Es correcto. Mira, Víctor, paseándote por ese entorno, y yo sé que te la pasas pues muy bien informado, sobre todo con esta realidad política. Amanecimos ayer todos golpeados porque la devaluación va caminando estrepitosamente. Antes de entrar al programa, pues estábamos comentando tú y yo lo preocupados que estamos, porque bueno, ¿hasta dónde puede llegar esto, Víctor? Ya uno no tiene nivel de comprarse ni un chicle. Esto es una locura. El cartón de huevo en 5.000 bolívares ya. O sea, y la expectativa que tiene el gobierno es apostar a la devaluación para entonces imprimir más billetes. ¿Y a dónde nos va a llevar? Bueno, mira, esto es nuevamente una consecuencia de lo primero que te decía. Una sociedad, el bolívar no es el que está devaluada la sociedad. Una sociedad en la cual las instituciones han desaparecido de tal manera que los referenciales económicos tú los tienes que buscar por los rincones. Es más confiable una página web que nadie sabe quién es el dueño, ni de dónde sacan los números, ni la cifra. Pero es más confiable eso que el dato del Banco Central. La cifra del Banco Central de Venezuela. La verdad que es una locura. Eso es una cosa loca. Eso es un signo de la devaluación de nuestra sociedad. Eso no es guerra económica ni nada de eso. Eso es una responsabilidad del gobierno. Si usted, señor Iraida, tiene en la calle fama de que usted es deshonesta, de que usted es estafadora, de que usted es ladrona, es una responsabilidad suya. ¿En qué me equivoqué? ¿En qué tengo que, para que yo genere confianza? ¿Qué fue lo que hice para que yo tenga este mal prestigio? Bueno, eso es lo que está pasando el gobierno. ¿Qué es lo que han hecho? Bueno, que ellos mismos han acabado con las cifras, que ellos mismos han acabado con el Banco Central, que ellos mismos han acabado con sus propias instituciones, que nadie cree, del Tribunal Supremo para abajo, nadie cree en ninguna de esas instituciones que ellos poseen, precisamente porque ellos se han encargado de desprestigiarlas, de desnaturalizarlas y de ponerlas a operar al servicio de un proyecto político, ya ni siquiera de una revolución, sino de un proyecto personal, de un proyecto individual. Primero que se llamaba Hugo Chávez y hoy que se llama Nicolás Maduro, para mantenerse, para tener estabilidad en sus posiciones.
pero el país no tiene estabilidad. Nosotros no tenemos estabilidad. Lo que está ocurriendo con la economía, bueno, eso es una situación que lamentablemente está estrechamente vinculada a los problemas sociales y bueno, estamos viendo que cada día son más y más las familias que hurgan en la basura. Y ya no sabemos qué tan lejos podemos estar todos de terminar hurgando en la basura, porque lo que estamos viviendo en Venezuela es simplemente una espiral inflacionaria similar a las espirales inflacionarias posguerra. Lo que pasó en la Alemania después de la Primera Guerra Mundial, lo que pasó en un momento pues, de crisis coyuntural en Argentina que prácticamente pues, los conlleva a una nueva situación pues, de confrontación civil. Gracias a Dios eso pudo controlarse a través de las instituciones, pero yo veo que en Venezuela tenemos riesgo de todo eso, pero no hay instituciones para catalizar eso. Hay una oportunidad, mira, maravillosa, extraordinaria, que a mí me contenta mucho, a mí me llena. Quizás es que yo sea romántico, que sea iluso, pero a mí me contenta de sobremanera que tengamos una mesa de diálogo. A mí también. Porque después de tantos años nos podemos sentar a mirarnos las caras y además con un mediador que yo sí confío, yo sí creo que tiene una solvencia moral enorme en este momento, que es uno de los primeros líderes del mundo, para mí el primero, como es el Papa Francisco, sentado allí conduciendo a través pues, de uno de sus hombres de confianza, conduciendo las conversaciones, pero el gobierno le da una patada a la mesa, no porque diga, como en estos días se corrió, que se va a parar, no, sino por esas actitudes destempladas, por las provocaciones, por decir, bueno, sí, ahí nos sentamos en la mesa y en la mesa estaremos hasta el 2019 y de ahí nadie se para. Son provocaciones. Sí, pero voy a ir a comerciales, entonces ya tocaste un tema que necesita la visual de unos momentos que la gente ha perdido la credibilidad. Porque está atada una cosa a la otra. Sí, pero ha perdido la credibilidad en todo. Entonces hay una especie de bajón, es que ya ni sabemos en qué estatus político realmente estábamos y estamos viendo Hay una depresión colectiva. Colectiva. Ya venimos con más en la tarde de ustedes, les pido que no se retiren. Bueno, aquí estoy yo fascinada con Víctor porque, bueno, es una gente joven, con preparación de estos muchachos que se están preparando para el futuro, no me canso de decirlo, y eso es lo que me da la fortaleza y la fe de seguir adelante, porque como Víctor hay muchísimos, ustedes lo están oyendo, y eso es lo que viene, esa es la generación que hay que abrir paso. Yo digo que tocándonos los talones, pero en esta realidad que nos ha tocado vivir con muchísima crudeza, y caemos, Víctor, vienes haciendo un análisis muy bueno y ahora muy puntual sobre la esperanza que te genera la mesa de diálogo, que es la misma que me genera a mí, a pesar de esta actitud esquizofrénica, pudiera decir yo, de un gobierno que yo siento que se siente acorralado, pues, y lo que le queda es las tierras arrasadas como hace todo gobierno comunista. Y para remate, la muerte de Fidel, que la tienen que reconocer, porque uno no sabe si Fidel se murió cuándo, pero ya tienen que reconocer públicamente que el líder sumo se les murió también. Y con todo mi respeto, pues yo, ese hombre que es dictador, muy poco tengo que agregar. Esa mesa de diálogo que se constituye, porque estamos así como a la espera del 6 de diciembre. Hay unos puntos con el tema electoral, hay otros puntos con la realidad económica, pero en el intermedio, como dice uno, están devaluando la moneda, nadie quiere el bolívar, no nos alcanza ni para vivir. ¿Qué esperar, Víctor? Bueno, ¿cuál es tu visual? Varias cosas. Primero, agradecerte los conceptos que además son recíprocos y yo tengo que, así como tú me haces un reconocimiento público, yo tengo que reconocer públicamente que parte de lo que es hoy día la formación que yo puedo tener ha venido de Iraida Villamil, porque nosotros venimos transitando un camino muy difícil desde los años 2000, desde aquel tiempo. Yo creo que eso no nos envejece, sino que nos enorgullece. Sí, señora. ¿Ya? Sí. Y que esa experiencia a Iraida Villamil y a mí nos sirve para valorar lo que es el proceso que estamos viviendo hoy día, sí, señor, de diálogo y de negociación, que no hay que avergonzarse por esas palabras. Es ¿no? correcto. Porque nosotros vivimos un proceso en el cual se devaluó la dirigencia opositora de aquella coordinadora democrática, que no era perfecta tampoco, pero que el día que nos quedamos sin coordinadora, el gobierno gozó de unos 20 o 30 meses de camino libre, solo. Sí, entonces señor, el gran beneficiado por la desaparición de la coordinadora democrática, por la
molienda en la que se metió a sus líderes, a Juan Fernández, a Carlos Ortega, los que terminamos sufriendo eso, fuimos los venezolanos de a pie, ¿ya? Entonces, esto es una pequeña reflexión. Yo no digo que no critiquemos a la mesa, nosotros tenemos, y nuestros líderes necesitan nuestra crítica. Todos nuestros líderes, los del gobierno y los de la oposición, necesitan que nosotros seamos críticos. Oye, pero seamos ecuánimes, no les maldigamos, no los queramos desaparecer, porque nos estamos haciendo daño a nosotros mismos. El día que nos quedemos sin plataforma unitaria, que mira lo que nos ha costado y mira los beneficios que nos ha dado. Es correcto. Hoy día somos mayoría parlamentaria. Así es. Yo lo reconocí en un artículo en estos días. Eso no es cualquier cosa. Nadie puede desconocer los logros que hemos tenido. Eso es muy importante. Ahorita esa asamblea, mucha gente cree que no vale para nada. No. Ahorita esa asamblea vale mucho y mañana valdrá más. Usted se va a acordar de mí cuando usted vea esa asamblea nacional poniendo los nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, poniendo los nuevos miembros del Consejo Nacional Electoral, porque esa asamblea no tiene un mandato de 5 meses, esa asamblea tiene un mandato de 5 años. Es correcto. Y esa asamblea va a mandar con este gobierno y con el que viene. ¿Qué visualiza? Porque indudablemente hay una fecha para el 6 de diciembre, pero en el between, como dice uno, sí, en el intermedio, hay cosas que hay que hacer. Rápidamente, pues ya vamos a terminar. Sí. ¿Cuáles crees tú que son los pasos que no podemos dejar de hacer, a pesar de que es Navidad y el 15 de diciembre, con todo y la dura realidad? Y yo bendigo eso, Víctor. Fíjate que yo bendigo este talante de paz de nosotros, que todavía en medio de esta crisis uno comparte un pan y uno comparte hasta el rato espiritual, y ahora seremos todavía más fuertes espiritualmente, porque es donde conseguimos la paz, ¿no?, de la Navidad. Mira, Iraida, el diálogo no tiene un fin en sí mismo, pero es muy importante. Sin diálogo es difícil que se logre cualquier cosa, sobre todo en política. El diálogo es necesario para todo. Hay que insistir en el diálogo, hay que agotar el diálogo, hay que tratar de mantenerse dentro de los cánones del diálogo. Eso dependerá mucho del gobierno, porque la mesa necesita resultas. No se puede seguir jugando en finta, en estrategia, en ir y venir. El gobierno, cuando hace eso, juega en contra de sí mismo. Y no se burla de la oposición. La gente cree que se burla de la oposición. Se está burlando del pueblo y se está burlando del Vaticano, que es muy grave porque está jugándose lo poquito de prestigio que le queda en el orden internacional. Nuestro objetivo es y seguirá siendo el central, que es que haya una salida electoral nacional. Nosotros no nos vamos a desenfocar de eso, porque todo lo que hemos hablado durante la mañana de hoy, tú y yo, Iraida, que la gente lo conoce, pero que a veces entre tantas cosas se dispersan las ideas. Sí, se pierden. Entre tantas cosas, bueno, pasa esto, pasa aquello. Pero estamos claros que el responsable de todo eso es el gobierno nacional, y la culebra se mata por la cabeza. Es Nicolás Maduro. Necesitamos una salida electoral nacional. Llámese referendo, llámese elecciones anticipadas, llámese como se llame. Y no nos vamos a engolosinar con elecciones regionales, no nos vamos a engolosinar con liberaciones de presos políticos. Eso es importante y está en la mesa. Y se va a seguir insistiendo sobre esos temas también, porque queremos que todos sean liberados. Manuel Rosales, nuestro líder del Zulia, Leopoldo López, Antonio Ledesma, todos tienen que ser liberados porque no han debido estar nunca presos. Pero nuestro objetivo central es y será el de la salida nacional, porque con este gobierno no hay salida posible. Y en el tema económico, fundamentalmente, porque no hay confianza. Y donde no hay confianza, pues sencillamente no puede haber un cambio de viraje desde el punto de vista económico. Entonces, pero por encima de todo eso, por más que parezca la noche muy negra, yo creo que nosotros tenemos que llenarnos de esperanza, confiar en Dios, en que esto tendrá una pronta salida y que estos momentos difíciles que estamos pasando van a ser el sacrificio necesario que como venezolanos tenemos que poner para un nuevo amanecer. El gobierno quiere que apaguemos la esperanza, que apaguemos las luces, que nos vayamos. Ya nos están facilitando todo para que apostillemos, para que se vaya todo el que se pueda ir, como la vieja Cuba, ¿no? Y yo creo que lo último que podemos hacer nosotros es eso, renunciar al país. Insistamos que Venezuela tiene mucho futuro. Gracias, Víctor. Gracias a ti por esta oportunidad. Porque pasa lo que pasa, de verdad que gracias.